Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Michelle Cabello, soy estudiante de Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad de Oriente. Y a continuación voy a hablarles sobre la introducción a la base de datos en Microsoft Access. A lo largo de este video se desarrollarán los siguientes temas. ¿Qué es una base de datos? Partes de una base de datos. ¿Qué son tablas, formularios e informes? ¿Qué son consultas, relaciones, macros y módulos? Todos con sus respectivos ejemplos y explicaciones. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto organizado de datos que permiten almacenarlos, recuperarlos y gestionarlos de manera eficiente. Se puede pensar en ella como una colección estructurada de información que facilita la búsqueda y el análisis. Además, las bases de datos son fundamentales para las empresas y organizaciones, ya que permiten gestionar grandes volúmenes de información, facilitando la toma de decisiones informadas al proporcionar datos precisos y actualizados, además de ayudar en el análisis de tendencias y comportamientos del cliente. También es importante destacar que las bases de datos no solo pueden estar presentes en las organizaciones, empresas o comercios, sino que también están presentes en escuelas, universidades, hospitales, entre otros. O sea, para cada sector o en cada sector hay una base de datos presente. Partes de una base de datos en Microsoft Access. Componentes principales. Microsoft Access está compuesto por varias partes esenciales que trabajan juntas para gestionar la información. Estas son las tablas, formularios, informes, consultas, relaciones, macros y módulos. Cada una de ellas está interconectado para hacer el manejo de la base de datos mucho más fácil y eficiente. Ok, de acuerdo con esto, ¿qué son tablas? Son estructuras donde se almacenan registros, filas, campos y columnas. Cada tabla debe contener una clave primaria que identifique cada registro. Ejemplo de cómo hacer una tabla en Microsoft Access. Primero abrimos Microsoft Access. Nos pone aquí un entorno con diversas herramientas. Pero en esta oportunidad vamos a tocar base de datos en blanco. Le colocamos un nombre a la base de datos. En esta ocasión le puse estudiantes. Le doy en crear e inmediatamente abre el entorno de trabajo. Tiene un menú parecido a las herramientas Office, pero tiene unas opciones distintas. De acuerdo con esto, acá tenemos una tabla la cual podemos utilizar para realizar la base de datos, pero personalmente no me gusta. Entonces pasamos a crear. En crear tengo 3 opciones para realizar una tabla y me voy por diseño de tabla. Acá me abre una tabla súper distinta donde puedo colocar el nombre del campo, el tipo de datos y una descripción, si así lo deseo. Entonces comienzo a rellenar mis nombres de campo. Mi primer campo se llama ID de estudiante. El segundo es cédula, tercero nombre, apellido, teléfono y residencia. Luego de eso me voy a ID de estudiante y lo pongo como llave principal. Luego de esto voy a tipo de datos y lo pongo que el ID de estudiante se tiene que autoenumerar. La cédula se tiene que ir en números. Nombre y apellido va en texto. Teléfono va en número y por último la residencia va en texto. Luego le doy en ver. Me pone 3 opciones y le doy hojas de cálculo. Cuando le doy en hojas de cálculo me pide el nombre de la tabla y le pongo estudiantes. Luego de eso le doy en ver de nuevo y me abre una tabla con todos los campos, columnas y filas. Procedo a rellenar mis campos. Procedo con la cédula, el nombre, el apellido, el teléfono y la residencia. En ese caso es mi nombre, Michelle, apellido Cabello,
cédula desconocida, número de teléfono cualquiera, y prosigo con mi residencia y pongo El Roble. Luego sigo con una segunda persona. A esta persona le coloco la cédula, le pongo su nombre, Lian L, sus apellidos, Loreto Cabello, y prosigo con el teléfono. Esta persona vive en Manoa. Y así sucesivamente se puede seguir rellenando la tabla, pero en esta ocasión solamente es un ejemplo y les doy esta información. También están los formularios. Los formularios funcionan como interfaces amigables para ingresar o visualizar datos. Están diseñados para facilitar la interacción del usuario con la base de datos. Ejemplos de formularios. Para hacer un formulario nos vamos a la pestaña de crear e inmediatamente pasamos a un asistente de formulario. Acá pasamos los campos correspondientes a las materias o al profesor, por ejemplo, nombre, apellido, teléfono y materia. Le damos en siguiente, tenemos varias opciones y lo seguimos acorde como le dio el sistema. Decimos que es de oficina, finalizamos el proceso y está listo el formulario. Aquí tenemos el formulario de profesores, este es de la profesora Arcira Ávila y el próximo es el del profesor Eduardo Díaz. Este da informática y está su correo y su base de datos correspondiente. Por otro lado están los informes. Estos permiten presentar los datos de manera organizada y visualmente atractiva. Son útiles para resumir información importante. Ejemplo de informe. Para hacer un informe nos vamos a la pestaña de asistente de informe y empezamos a pasar los llamados campos para el otro lado. Le damos en siguiente, vemos la información que va a contener el informe y empezamos a organizarlo en el orden que la queremos. Por ejemplo, en nombres, cédulas, apellidos, residencia o teléfono. En este caso, le damos en finalizar y aquí tenemos ya un informe listo, el informe de estudiantes, donde están todos los temas que contiene la tabla, o sea, la tabla de estudiantes, como lo son su cédula, su fecha de nacimiento, en este caso también lo tiene, y todo lo demás. Acá se muestra cómo está la tabla, que contiene la información de estos estudiantes. De acuerdo con esto, nos vamos a la definición de ¿qué son consultas? Son herramientas para realizar búsquedas específicas dentro de la tabla. Permiten extraer solo la información necesaria. Ejemplos para hacer una consulta. Primero tenemos la tabla y nos dirigimos directamente a crear. Y vamos a asistente de consulta. Empezamos a pasar la información de los campos para lo que va a contener la consulta. Le damos en siguiente y a finalizar. Y inmediatamente tenemos la consulta lista. Ahí se puede ver la tabla de materias de los profesores. Por otro lado están las relaciones. Estas definen cómo se conectan las diferentes tablas entre sí, a través de claves primarias, ID único, y foráneas, referencias a otra tabla. Ejemplo de relaciones. Para hacer relaciones nos vamos a herramienta de base de datos. Al tocar allí vamos a la parte que dice relaciones. Seleccionamos 2 tablas o 3 tablas y le damos en agregar. Inmediatamente está lista la relación de las 2 tablas. Se muestran los ID y toda la información de los campos. Y aquí está otra tabla o la misma tabla que se utilizó y se pone como ejemplo. Así como los macros también son secuencias de comandos que automatizan tareas repetitivas dentro de Access. Ayudan a mejorar la eficiencia del trabajo diario. Ejemplo de macro. Nos vamos a macro y empezamos a abrir, por ejemplo, una consulta. Queremos abrir un informe o queremos abrir la consulta de estudiante.
Procedemos y vamos a abrir la consulta de profesores. Perfecto. Agregamos otro más y vamos a abrir la tabla de estudiantes o de materias. Sí, la tabla de materias mejor, para que tengan mayor comprensión de esto. Abrimos la tabla de materias. Perfecto. Y procedemos. Le damos en ejecutar, le damos en que sí queremos y le tenemos que poner un nombre al macro. Le borramos el 1 y le seguimos poniendo el mismo nombre. Entonces se llamaría macro y está listo. En definitiva, eso es un macro, es algo sencillo y fácil de hacer. Por último están los módulos. Los módulos son piezas de código VBA que permiten personalizar aún más la funcionalidad de Access. Ejemplo de módulo. Nos vamos a crear, tocamos clase de módulo y nos trae a esto. Tocamos class y tocamos termin. Tenemos un algoritmo. Si tocamos de este lado tenemos el módulo y del otro tenemos el proceso para crear el módulo. Esto es algo muy complejo y esto es una explicación sencilla. En conclusión, entender estos conceptos es crucial para utilizar eficazmente Microsoft Access. No solo ayuda a la gestión eficiente de los datos, sino que también mejora procesos empresariales mediante análisis precisos y decisiones informadas. Espero que este video sea de tu mayor provecho y beneficio, ya sea para tu comercio, empresa, tarea o organización. Suscríbete a mi canal y dale me gusta. Y por último, muchas gracias por su atención.